Entonces, si nosotros podemos identificar cómo somos en distintas circunstancias, en base a nuestros sentimientos, en base al contexto, es que podemos trazar un plan de acción para cambiar eso. La autoconciencia lo que nos permite, lo que nos da, como les contaba recién, es poder. Nosotros cuando somos autoconscientes, y cuando llegamos al nivel de conciencia que estaba apuntando recién, nosotros tenemos poder, poder de decidir, poder de mejorarnos a nosotros mismos, nuestras relaciones, nuestros vínculos, el impacto que tenemos con las personas. La perspectiva es completamente diferente hacia nosotros y hacia el mundo y hacia la vida en general. El tomarse las cosas personales completamente cambia, porque la gente no está haciendo algo hacia vos, sino que está haciendo algo y te está buscando dar su perspectiva al respecto. Yo siempre que hablo de todo esto también estoy hablando de feedback constructivo, ¿no? No estoy hablando de tomar todo lo que nos dicen así como si nada y dejarlo pasar sin ningún filtro, obviamente. ¿Cómo se puede usar la autoconciencia? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Les quiero tener un ejemplo específico acá de un estudiante, pero esto aplica para absolutamente todo. Me gustaría que mientras yo les estoy contando esta historia, ustedes vayan pensando en situaciones de su vida en las que los podrían aplicar. Por ejemplo, yo lo aplicaba muchísimo con hablar en público. Yo a mis 22 años me daba pánico hablar en público. De mis 22 a mis 24 más o menos, pánico, no podía hablar en público. Y hablar en público, chicos y chicas, se refiere a hablar con otro ser humano, o sea, hablar con dos personas en una sala de reuniones, no subirme a un escenario. Entonces me daba pánico, me transpiraba, me ponía muy nerviosa, se me cerraba la panza, roja, no me acordaba lo que tenía que decir, y esa sensación me generaba muchísima angustia, entonces o la evitaba o buscaba correrme de ahí. Eso fue parte de mi autoconciencia y gracias a eso fui trabajándolo y mejorándolo a lo largo de los años porque estaba alineado con uno de los propósitos que yo me estaba proponiendo en mi vida. Si no lo hubiese logrado, nunca podría estar teniendo esta charla con ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un estudiante consciente de sí mismo, consciente de sí misma, puede notar la respuesta emocional temerosa cuando está a punto de dar un examen. Mismo ejemplo de lo que le contaba recién cuando tenía que hablar con una persona o cuando me tenía que subir a un escenario. Una vez no me subí a un escenario que había 700 personas en el público, les cuento esa historia, casi nadie la sabe, pero evité subirme a ese escenario porque no podía hablar. Bueno, era muy pequeño. Este estudiante es posible que sienta, ¿qué sentimos en ese momento? Cuando nos ponemos nerviosos, por ejemplo. Nos late rápido el corazón, se nos aprieta el estómago, lo que contaba recién, se te aceleran los pensamientos, entonces está re difícil. Y esta persona, particularmente este ejemplo, te empezás a preocupar por las consecuencias, reprobar, no hablar bien, bla. Esta persona lo que va a buscar en ese momento es, voy a salirme de la prueba, o sea, voy a buscar no darla, no dar este examen. Entonces, consideras decirle a la profesora, a la maestra, que me siento enferma, así que no lo voy a dar, pero al final, ¿qué sucede? Esta persona reconoce que este comportamiento es el resultado de las emociones y de los pensamientos, loquitos, que se vuelven en ese momento, toda la respuesta química también que tenemos, y lo que haces, aceptas que esto puede ocurrir y cuando experimentas ansiedad y buscas el curso alternativo que es, bueno, voy a hacerlo, voy a pasar la acción. Todo esto sucede, todo este paso a paso que vemos acá, sucede cuando una persona es autoconsciente, cuando sabe lo que le pasa en cierta situación, cuando puede identificar que cuando me enojo soy esta persona y tengo estas reacciones, cuando puedo identificar que cuando entro a una sala de reuniones me pongo muy nerviosa, cuando puedo identificar que cuando se me viene un deadline me siento de tal forma, cuando puedo identificar que cuando interactúo con cierto tipo de personas me pasa A, B y C. Entonces, si nosotros podemos identificar cómo somos en distintas circunstancias, en base a nuestros sentimientos, en base al contexto, es que podemos trazar un plan de acción para cambiar eso. Si nosotros no volvemos consciente, lo que nos pasa de forma inconsciente va a dirigir toda nuestra vida y lo vamos a llamar destino, diría el señor Carl Jung. Nosotros pensamos muchas veces que no, mi personalidad es así, yo soy así, toda mi vida fue así, soy, entonces también seguimos reforzando esas ideas de cómo somos. Y si nosotros seguimos reforzando esa idea, nunca la vamos a cambiar.